La prescripción de antibióticos es elemental para el manejo de las personas mayores. Nosotros sabemos que la mayoría de los adultos mayores, sobre todo en unidades de agudos y en unidades de cuidados crónicos, más o menos un tercio de ellos cursa con algún proceso infeccioso al menos cada 2 años. Y esto, bueno, pues puede incrementar en función de la fragilidad o de la disminución funcional, porque son de los principales factores de riesgo para que esto se dé. ¿Yo lo puedo mover desde aquí, Humberto, o te voy diciendo si la, la puedo mover yo de aquí o no? Creo que tú la mueves, ¿verdad? Sí, avísame, yo la muevo. La que sigue, por favor. Entonces, sí, creo que ya se anda trabando. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son? Ay, ching, se quedó. ¿Cuáles son la parte de los retos de la prescripción de antibióticos? Bueno, las características heterogéneas del envejecimiento y heterogéneas en las características de los pacientes. Tenemos, como les decía, pacientes institucionalizados, pacientes que vienen de la comunidad, pacientes que van a requerir tratamiento hospitalario, la multimorbilidad que hemos estado abordando en los últimos 2 años, ¿no? Esta situación de la confluencia de las patologías que van sumando al proceso de envejecimiento modificaciones funcionales, orgánicas, y que al final pues van a generar sinergia con la polifarmacia, en algunos casos sinergismo, en otros antagonismo y en otros hasta interacciones farmacológicas peligrosas, ¿no? Como es en el caso de los que todavía usamos digital, pues con la digital, en los pacientes que usamos DOAX, pues DOAX, ¿no? Los anticoagulantes directos. Entonces, sí es bien complejo ya empezar a manejar ahí la pluripatología. La fisiología propia del envejecimiento, en donde se va a favorecer el retardo de la eliminación de los medicamentos en general, pero sobre todo de los antibióticos, que estamos muy acostumbrados o muy habituados a tratarlo de calcular por las fórmulas de función renal y que en realidad, por ejemplo, en el contexto de la fragilidad, pues es bien complejo llegar a un filtrado glomerular cierto y esto pues nos llega a meter en problemas. Como vamos a platicar por familias de antibióticos, pues la mayoría de los que utilizamos con mayor frecuencia, pues no nos meten tanto en problemas porque tienen un rango terapéutico muy amplio, pero hay algunos específicos, como vamos a ver, que sí nos pueden dar problemas. La que sigue. ¿Cuál es el objetivo de dar un tratamiento antibiótico? Pues incorporar los principios del entendimiento farmacocinético y farmacodinámico detallados para la prescripción de antibióticos en las personas mayores. La que sigue. Y también tener en cuenta estas consideraciones especiales, ¿no? Que van a ser pacientes hospitalizados frecuentemente, pacientes con mayores estancias hospitalarias por la suma de complicaciones dentro de la hospitalización, entrada y salida de instituciones de cuidados crónicos. Ya habíamos platicado de la multimorbilidad, el deterioro del desempeño físico y la fragilidad que pueden favorecer que existan traslape de procesos infecciosos, o sea, va saliendo un paciente de un proceso infeccioso y recae en otro. Y esta sumatoria de eventos, pues normalmente suele ser como la limitante para el manejo de los antibióticos y las complicaciones habituales, pues el incremento de la frecuencia de las infecciones por clostridioides. Entonces también estos eventos de repetición pues nos dan la complicación también por el uso de antibióticos, las disbiosis, y ahora entendemos que la modificación del biofilm intestinal pues tiene que ver con la inflamación cerebral, entonces no es algo trivial
utilizar antibióticos, estamos modificando todo el equilibrio de este ecosistema interno y entonces, bueno, pues si lo vamos a utilizar, pues tiene que ser con un objetivo muy específico, con metas muy definidas y entendiendo que habrá consecuencias, aún estén bien indicados, aún los titulemos bien, aún midamos todas las interacciones farmacológicas, debe ser un recurso que tenga valor en sí mismo. Y bueno, pues los portadores de otro tipo de bacterias nosocomiales y de las casas de cuidados crónicos, que normalmente pues serán bacterias peligrosas porque pueden ser bacterias que tengan alta resistencia, que tengan expresión de enzimas destructoras de antibióticos. Entonces, bueno, pues no empieza a no ser sencillo. Nosotros, al menos en la casuística que tenemos del Hospital General, una casuística que estamos trabajando de 5 años de antibiótico, de cultivos de antibióticos vía urinaria, más o menos el 37% de más de 20,000 cultivos que llevamos en personas mayores ya llegan con expresión de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, pues es alarmante esta situación. Estamos haciendo el análisis porque al principio pensábamos justo que eran pacientes que venían de casas de cuidados crónicos o que tenían hospitalizaciones y no, más de la mitad vienen de la comunidad. Entonces sí empieza a ser realmente complejo el manejo de los pacientes, aparte de estas peculiaridades que yo les estoy comentando, pero se los quería decir porque, bueno, esto es lo que viene en los libros, pero la realidad de lo que está ocurriendo ya en cuestión de resistencias de antibióticos, pues es preocupante. ¿La que sigue? ¿Qué otras consideraciones tenemos? Bueno, los pacientes ancianos hospitalizados con infecciones asociadas a catéteres, ¿no? Dispositivos intravasculares tienen una mayor mortalidad que los pacientes jóvenes, tienen 28 veces más riesgo de desarrollar endocarditis e infecciones micóticas, sobre todo cuando en algunas ocasiones se indican dietas totales para restitución, esto es en cuestiones de terapia intensiva y demás, pues incrementa muchísimo y lo que nosotros queríamos que era mejorar las condiciones de los pacientes, pues resulta un tiro al pie. Los pacientes también con infecciones severas tienden a tener mayores secuelas y deterioro funcional marcado, además de el deterioro cognitivo rápidamente progresivo asociado a sepsis, que es uno de los fantasmas que también tenemos que combatir al mismo tiempo que el proceso infeccioso. Un porcentaje muy grande de nuestros pacientes hace deterioro cognitivo dentro de la hospitalización, sobre todo si dura más de 6 días hospitalizado. Un gran porcentaje de ellos hace alteraciones de la memoria en agudo, sobre todo amnesia retrógrada, llegan a perder hasta 6 semanas de la memoria de trabajo, el delirium subsindrómico, que también es parte de estas complicaciones. Entonces, sí empieza, les repito, empieza a ser complejo no solo la indicación del antibiótico ni la identificación del cuadro infeccioso, sino también pues toda esta multimorbilidad en la que estamos tratando a los pacientes. ¿La que sigue? Y bueno, pues recordar este cuadro que a mí me gusta de Linda Fried en el libro de Hazard, en donde nos manejamos nosotros en tres contextos diferentes: el contexto del adulto joven de edad media con una gran frontera homeostática y donde las fuerzas entrópicas pues intentan sacarlo de equilibrio, pero pues estas fuerzas están adecuadamente balanceadas por la reserva de los órganos y los sistemas, más la reserva homeostática, lo que al final nosotros podemos entender como la reserva funcional. Y pues el segundo contexto del paciente de especialidad, en donde hay un órgano que está severamente lesionado, pero que mantiene
un rango de equilibrio gracias al resto del sistema. Y lo que nosotros vemos en el adulto mayor frágil, con una barrera homeostática muy disminuida, con diferentes velocidades de alteración de la función multiorgánica que nos dan diferentes contextos, no solo del pronóstico ni de la evolución, sino de la lesión orgánica en agudo, como un riñón que ya está disminuyendo su filtrado, un estado cognitivo limítrofe que con la sepsis se puede salir de control, aparición de delirium. O sea, ese es realmente el contexto en el que se maneja el geriatra y entonces realmente pues todos nuestros pacientes en eventos agudos pues están en el rango de la falla orgánica múltiple, ¿no? Sobre todo si ya están presentando delirium. Entonces esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. A veces somos muy devaluados por otras especialidades porque creen que la geriatría es sencilla o porque tratamos a los pacientes con mucho cariño, con mucha cercanía emocional y piensan que eso está peleado con ser agresivo o con tener en claro este contexto de la multiorganicidad lesionada. Pero hay que defenderlo, hay que entenderlo así como lo estamos viendo en este esquema que a mí me gusta mucho, porque sobre de esto vamos a utilizar una de las herramientas que sigue siendo piedra angular del manejo de las personas mayores, que son los antibióticos. La que sigue. Eso es lo que tenemos que razonar. Y de las primeras cosas que tenemos que razonar es la modificación del volumen aparente de distribución. Recordemos que prácticamente todos los antibióticos son hidrosolubles en su mayoría y la gran mayoría son de excreción renal. Entonces, las modificaciones de la composición corporal en el contexto de un mismo peso corporal a lo largo del ciclo vital, pues se modifica de manera muy importante. Vean cómo el porcentaje graso prácticamente se vuelve en un tercio del peso corporal total y el porcentaje de proteínas corporales disminuye también de manera muy importante. Entonces eso va a afectar de manera directa a los antibióticos que requieran transporte con proteínas, va a favorecer la acción de aquellos que no lo requieran, pero entonces las dosis tóxicas se pueden alcanzar fácilmente. El volumen aparente de distribución disminuye de manera muy importante. Vean cómo del niño neonato del 70% de agua corporal total, vamos a pasar a 54% de agua corporal total. Entonces, este es el primer elemento a comprender, que los antibióticos van a estar en un contexto de disminución del volumen aparente de distribución con una disminución de la excreción. Entonces, nuestro pK y nuestro PD van a estar altamente modificados. Esto es independiente de tomar en cuenta el envejecimiento renal, la que sigue. Y de ahí pues vienen las modificaciones de los componentes hídricos del organismo, en donde el volumen circulante va a disminuir más o menos un 70, digo, un 20%. El volumen corporal total ya vimos que disminuye más o menos un 30%, a expensas principalmente de masa muscular, y que eso al final pues va a ser uno de los principales retos, sobre todo en los volúmenes aparentes de distribución, o sea, en el PD, y que se va a acompañar con nuestro coeficiente de excreción, que va a estar altamente disminuido. La que sigue. Y bueno, pues la disminución del agua corporal total va a ser a expensas principalmente del volumen intracelular. Esto pues nos lleva a un estado de deshidratación latente con disminución de la percepción de la sed por la modificación del centro de la sed hipotalámico, por esta apoptosis de las células del centro de la sed, la disminución de la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y es por eso que siempre tenemos que aconsejar la ingesta de líquido, no porque sea un, una estampa del geriatra específicamente de tome agua y demás,
siempre nos van a preguntar cuánto, pues lo mínimo indispensable para que el organismo funcione son 1200 mililitros. Si el paciente está oligúrico, pues tal vez podríamos disminuirlo, pero en realidad el edema no es algo que nos deba de espantar, sino el no tener un volumen circulante efectivo, sobre todo si los pacientes están con medicamentos hidrosolubles, ¿no? Entonces es importante que recordemos este punto. ¿La que sigue? Y bueno, pues los fármacos liposolubles pues también incrementan su volumen aparente de distribución, como vimos, aumenta hasta un 30% del peso corporal total a expensas de grasa, ¿no? Incrementa la concentración de los medicamentos que se liberan en tejido adiposo y el incremento también de la liberación a largo plazo de estos medicamentos. Por eso las benzodiazepinas pues, son uno de los medicamentos que nos dan más problema porque pueden incrementar hasta 3 veces su vida media. Y los fármacos liposolubles pues disminuyen su volumen aparente de distribución, aumentan su concentración plasmática y eso es lo que explica que a una dosis menor tengamos un mismo efecto. Esto es muy criticado muchas veces por las otras especialidades porque se burlan de que hacemos reducción inicial de más o menos el 50% de las dosis, pero tiene su porqué. El porqué es la fisiología del envejecimiento, el porqué es esta modificación de los compartimentos corporales y la alteración también de la excreción. Entonces siempre hay que ser muy metódicos en la presentación de estos elementos para poderlos compartir y discutir de manera adecuada con las otras especialidades. ¿La que sigue? Y bueno, otra de las consideraciones farmacocinéticas, pues el aclaramiento renal de los antibióticos puede ser afectado por los cambios de la masa muscular y grasa, así como el declinamiento ya les compartía, natural de la depuración renal. Recordemos que esta pendiente de la disminución de la función renal es aproximadamente de un 1% de la función renal por año a partir de los 40 a 45 años. Esto no quiere decir que nos vaya mal o todos tengamos insuficiencia renal. Recordemos que a la par de la disminución de la depuración renal está la disminución del volumen corporal total, es decir, hay una adaptación de la disminución del filtrado por la disminución del volumen corporal y eso es el envejecimiento armónico, ese es el envejecimiento ideal. Eh, Nuestras fórmulas de Cochrane Gold pueden salir o de Cadigo, en fin, pueden salir, digo, de Doki, pueden salir que con 80 o 90 de depuración, pero porque los elementos azuados o algunos elementos de filtrado pues estén incrementados, pero eso no quiere decir que en realidad los pacientes estén con una función renal de 80-90%. En realidad estamos viendo pacientes con modificaciones de la composición corporal y del metabolismo proteico en el contexto de la disminución de la función renal. Yo sí les aconsejaría siempre ser cautos y bueno, hay medicamentos como los beta-lactámicos, como las cefalosporinas, que tienen este rango terapéutico muy amplio y entonces sí podemos darlos prácticamente a dosis tope, pero hay otros como los aminoglucósidos y las quinolonas, en donde si nosotros no tomamos en cuenta esto nos podemos meter en problemas. Entonces, son de las situaciones que debemos de meter en en esta fórmula, en esta ecuación, para poder razonar adecuadamente los medicamentos. El riesgo del aumento de la concentración de antibióticos en el plasma, bueno, pues puede ser menores dosis para alcanzar un efecto terapéutico, esa es la buena, y la mala, pues la mayor probabilidad de efectos adversos con los medicamentos, que es lo que vamos a platicar, la que sigue. Y la eliminación renal tiene una disminución del filtrado glomerular, ya hemos platicado un 1% por año. Las alteraciones de la función de la hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular, que van a favorecer la natriuresis y la disminución de la posibilidad de la concentración de la orina, de tal manera que los pacientes aún subhidratados mantienen volúmenes
de diuresis normales, el aumento de los niveles plasmáticos de enzima convertida de angiotensina que van a favorecer una mayor excreción también de agua y sal por los riñones y los mecanismos normales de la detección de la sed y de las concentraciones de la orina que se van a ver modificadas de tal manera que se mantiene uno isostenúrico y sin sed. Son como las características generales que debemos de recordar. La que sigue. Y otro de los elementos importantes es recordar el envejecimiento de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Bueno, pues porque la barrera hematoencefálica nos va a cuidar prácticamente el 70% de nuestra vida, pero el último 30% de nuestra vida normalmente nos va a dejar abandonados. Esto es lo que explica que fenómenos inflamatorios locales, locorregionales, infecciones urinarias, infección de tejidos blandos, una lesión por presión infectada, pues tenga manifestaciones sistémicas hacia el sistema nervioso central. Es parte de lo que favorece el declive cognitivo o el neuroinflammaging en agudo en los pacientes con sepsis, pero también favorece la entrada de antibióticos al sistema nervioso central que van a tener acciones deliriumgénicas, como es el caso de las quinolonas. Las quinolonas son los antibióticos más deliriumgénicos y es por esta entrada libre, entrada al sistema nervioso central y la modulación de algunos factores proinflamatorios que van a darnos este problema. Sobre todo, si ustedes revisan la literatura moxifloxacino es el que más problemas nos da al respecto. ¿La que sigue? Y bueno, pues ya lo platicábamos, todos los reactantes de fase aguda, el inicio de los antibióticos con muerte bacteriana, la aparición de detritus y proteínas proinflamatorias en el plasma van a activar a la microglia y pues se ha visto en estos estudios la aparición de lipopolisacáridos en cerebros de adultos mayores después del uso de antibióticos dentro del sistema nervioso central y esto, pues, es de las situaciones que favorecen también la aparición de delirium. Por eso, el 40% de los pacientes con sepsis grave en hospitalización, pues, van a ser delirium y más o menos un 17% van a presentar deterioro cognitivo después de un evento de sepsis. Estos son algunos, sí, la que sigue está bien. Estos son algunos de los factores a tomar en cuenta, la de la tabla que sigue. Para la prescripción de antibióticos, entender que, bueno, pues existe este incremento de la masa grasa corporal total y una disminución de la excreción. Dentro de las consideraciones especiales tenemos el diagnóstico de la infección, recordar que son presentaciones atípicas, que no es frecuente observar fiebre ni calosfríos, que uno de los fenómenos más comunes es el delirium, el uso de dispositivos extrínsecos como las ondas vesicales, como los dispositivos de drenaje en los pacientes cuidados paliativos, el mismo punzo para la administración de soluciones, las sondas nasogástricas, todos estos elementos son precipitantes de procesos infecciosos. El aumento del uso de antibióticos para bacteria asintomática, que desgraciadamente pues, se vuelve una situación común porque cuando ya se nos ha agravado un paciente con fragilidad y un proceso infeccioso activo, pues ya vemos bacterias y les queremos dar con tubo antes de que ese paciente se agrave. Entonces sí, tener este criterio para saber cuándo iniciar el antibiótico y cuándo pararlo en eventos de colonización de los pacientes, pues suele ser complejo, suele ser bastante complejo. Creo que todos nosotros de pronto hemos llegado a dar esquemas antibióticos en estos contextos de bacteria asintomática o de colonización de algún líquido por instrumentación y bueno, pues eso pues favorece la aparición de resistencias y complicaciones a largo plazo. ¿La que sigue? Y pues entender que el diagnóstico de sepsis en las personas mayores está muy de moda y digo de moda porque
Ya hay este tipo de artículos que sustentan otro tipo de evidencia bastante robusta del uso de procalcitonina y proteína C reactiva para el diagnóstico de sepsis, y esto habla de cómo en los adultos mayores utilizar el incremento de los neutrófilos proporcionales tiene un mismo comportamiento en la curva ROC que proteína C reactiva y que procalcitonina. Y pues es 95% más barato. Entonces, siempre tener el contexto de el incremento proporcional de los neutrófilos, sobre todo si tenemos unos neutrófilos basales previos, es tan eficiente como medir cualquiera de estas proteínas de fase aguda. Yo se los recomendaría, y también les recomendaría que revisaran el artículo, que ya no es tan nuevo, pero que, bueno, o sea, ahorita los infectólogos tienen de moda casi hacer curva de procalcitonina para ajustarnos los antibióticos, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es uno de los elementos que podemos utilizar. Entonces, la piedra angular para determinar el antibiótico, como ya vimos en todo este camino de la charla, pues es determinar primero que el paciente realmente esté infectado, ya sea porque hizo delirium, ya sea porque hizo descontrol metabólico de la tensión arterial en agudo por estas modificaciones que vimos de la función renal, o ya sea porque hizo esta elevación de neutrófilos, pues entonces ya estaremos en el contexto para poder determinar que vamos a utilizar un antibiótico. La que sigue. Y bueno, pues la inmunosenescencia es otro de los factores, la disminución de la activación de las células B, que eso va a favorecer no solo la susceptibilidad del proceso infeccioso, sino el retardo del aviso del proceso infeccioso. ¿Cuántas veces ustedes al hacer la historia clínica no encuentran que el paciente presentó abatimiento funcional 3, 4 semanas antes de que lo llevaran con ustedes a la consulta o hospitalización? También la disminución del número de células T absolutas, que va a impactar sobre la amplificación de la respuesta inmunológica, y el ejemplo que habíamos puesto de la vulneración de las barreras naturales. Aquí platicamos sobre barrera hematoencefálica, pero prácticamente todas las barreras mucosas permiten la translocación de bacterias de un depósito a otro. No es raro encontrar la asociación de infección de vías urinarias y celulitis, infección periodontal e infección protésica y rechazo de la misma. Hay mucha literatura que habla sobre la vulneración de las barreras biológicas naturales y la aparición de cuadros infecciosos compartidos en los adultos mayores. Entonces, también es otro de los elementos a considerar. La que sigue. Y bueno, pues dentro de las manifestaciones, algunos elementos también a recordar: la disminución de la respuesta inmunológica, que nos va a dar ausencia de fiebre, por ejemplo, en las neumonías en un 87%, solo van a tener fiebre 25% de las neumonías adquiridas en la comunidad, solo 22% de las infecciones urinarias, y sepsis y bacteriemia son en un 18%. Estos son de los elementos que tenemos que sustentar cuando hablemos con los infectólogos, con los internistas sobre sepsis en el paciente frágil, porque muchas veces nos dicen, no, es que no cumplen criterios. Los criterios de sepsis en las personas mayores son bien discrepantes con respecto a los jóvenes, y es algo que tenemos que repetir una y otra vez antes de decidir el uso o no de antibiótico. Siempre hacer una junta, un consenso acerca de lo que está ocurriendo con el paciente, pues es útil. La que sigue. Eh, la presencia, por ejemplo, de otro tipo de enfermedades infecciosas en pacientes, por ejemplo, con abdomen agudo, que se van a presentar sin dolor en el 5%, sin fiebre en el 56%, sin leucocitosis solo en el 40%, con laboratorios normales el 13%. Entonces, pues nunca olvidar la neutrofilia proporcional como un elemento indispensable para el inicio de antibióticos. Ahora, si están en el extremo de la fragilidad, yo les recomendaría esperar 72 horas al inicio de la hidratación, del manejo general del paciente, antes de decidir si la neutrofilia proporcional está o no. Claro,
inician el antibiótico porque tienen la sospecha del proceso infeccioso, tienes un estudio que es sugestivo y de ahí pues iniciar el tratamiento. A las 72 horas yo les apuesto va a empezar el evento del incremento de la neutrofilia porque nuestros pacientes llegan chocados, llegan hipovolémicos, llegan hiporreactivos, difícilmente podemos hacer semiología. Entonces siempre ir con esta idea de armar nuestro cuadro clínico en función de patología, envejecimiento y patología modificada por envejecimiento, pues es como el triunvirato que debemos de tener ahí en nuestro mapa para poder decidir la prescripción de los antibióticos. La que sigue. Y bueno, pues la consideración siempre de las reacciones adversas a medicamento, 10% de nuestros pacientes mueren por reacciones adversas a medicamento, por eso tenemos que razonar esto. 20% de las readmisiones hospitalarias tienen que ver con reacciones adversas a medicamento. ¿Cuántas veces iniciamos tratamiento agresivo para el control de la glucosa en pacientes frágiles que hicieron hiperglucemia en el contexto de sepsis? Y a las 2 o 3 semanas regresan al servicio de urgencias porque ya la inflamación disminuyó en este proceso de convalecencia prolongado, porque hacen hipoglucemia, porque se cayeron y se fracturaron. Entonces siempre hay que ser cautos, el geriatra es cauto, el geriatra debe entender esta paradoja entre la respuesta exacerbada de la inflamación y la baja eficacia de esa inflamación para el control de los procesos infecciosos. Hay que ser cautos en el inicio de las intervenciones. La agresividad no está peleada con el pensamiento. O sea, tenemos que ser agresivos si el paciente es muy funcional. Sí, sí, pero acuérdense empezar siempre bajo, ir poco a poco. Los efectos gastrointestinales, ¿no? Las disbiosis, las diarreas relacionados a antibióticos importantes, los efectos en el sistema nervioso central, ya se había hablado principalmente de las quinolonas al respecto, y los potenciales efectos tóxicos, sobre todo los aminoglucósidos, que pues hoy por hoy sigue siendo de los antibióticos que en Escherichia bleh pues son de las primeras selecciones, al menos en la epidemiología nacional. Y pues recordar esta mala experiencia que tuvimos con una de las quinolonas que ya no está en el mercado, el gatifloxacino, que favoreció la presencia de disglicemia, de hipoglucemia resistente a tratamiento y causó múltiples muertes ahí por la década del inicio de los 2000 en el mundo. La que sigue. Consideraciones farmacocinéticas, describe la relación entre la concentración sérica y la media del fármaco capaz de unirse e interactuar con el objetivo específico de las bacterias y causar inhibición del crecimiento celular o muerte bacteriana. La que sigue. Las consideraciones farmacocinéticas también, tiempo dependiente, específicamente los beta-lactámicos, hay que optimizar su acción con dosis frecuentes o infusión continua. Ya hay artículos que hablan sobre esta infusión continua segura, sobre todo de cefalosporinas contra dosis intermitentes. La verdad es que no se ha visto en adultos mayores, el artículo es en niños y adultos de edad media. Yo tendría mis reservas por la disminución del filtrado glomerular, porque sí hemos visto que las dosis intermitentes en adultos mayores por la disminución del filtrado glomerular da una dosis constante bastante adecuada. Y los medicamentos que son concentración dependiente, como los aminoglucósidos y las quinolonas, que bueno, sí dependen de esta para poder tener su actividad bactericida. La que sigue. Recordar estos dos elementos, el pK, el coeficiente de excreción contra el coeficiente de concentración, que son los elementos farmacocinéticos y farmacodinámicos principales para la decisión de la administración de algún antibiótico. La que sigue. Y bueno, pues que estas curvas ya vimos pues que unas son concentración dependiente como los aminoglucósidos y las quinolonas, entonces pues normalmente damos dosis grandes en periodos alejados de tiempo porque no es tiempo dependiente, y los beta lactámicos y las
cefalosporinas sí lo son, por eso tenemos que mantener una curva saturada de concentración, de ahí que se tengan que dar los beta-lactámicos cada 6 horas, las cefalosporinas cada 8, cada 12, dependiendo del tipo, pero también pues, tener en cuenta que se pueden ajustar con este filtrado glomerular que nosotros tenemos porque se va a mantener la vida media. Y la concentración va a jugar en nuestra contra porque va a estar incrementada por acúmulo, sobre todo en los aminoglucósidos. La que sigue. La que sigue, la que sigue. Así, eso. Entonces, los aminoglucósidos, recordar que son medicamentos dependientes de concentración, tienen un prolongado efecto postantibiótico, continúa la supresión del crecimiento de un organismo y persiste después de la exposición antimicrobiana. Entonces, son antibióticos que son seguros por esta capacidad que tienen de seguir matando, pero recordar que el rango terapéutico está muy disminuido. Entonces, si nosotros somos muy agresivos o calculamos, queremos ser muy precisos y calculamos tantos miligramos de amicacina en un paciente, pues podemos llevarlos a la lesión renal. Recordar el contexto de que muchos de estos pacientes llegan en lesión renal aguda y que lo ideal es hacer una adaptación de la dosis a este contexto y después, de acuerdo a la mejora, pues podríamos irlo incrementando. Se deben de buscar altas dosis tempranamente en el tratamiento y buscar una exposición menor posible para el riñón, sobre todo en el contexto de la lesión y sobre todo en el contexto del envejecimiento. Ya me ha ocurrido, por ejemplo, en Viso, sobre todo cuando había yo regresado al servicio, que hacían cálculo de función renal y salía con 90% el paciente y le dejaban 1 gramo de amicacina. Y yo era lo que les platicaba, eso es un aproximado de la función en un paciente frágil con disminución de la concentración de proteínas, pues va a salir con la creatinina en el suelo y la urea también, y eso no quiere decir que tenga 110% de función renal, y menos que necesite 1 gramo de amicacina. En el mejor de los contextos, iniciar con 500 miligramos, creo que es una dosis bastante alta de respeto y que te puede lesionar el riñón de todas maneras, con la que podrán iniciar si el paciente realmente está en este contexto de filtrado glomerular preservado. Y habrá pacientes que con 100 miligramos pues les vaya muy bien porque su filtrado glomerular pues ya sea residual, ¿no? Tenemos una gran cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica que los vemos en el nefrólogo y nosotros, pues porque tienen ya una lesión renal avanzada. La que sigue. Los beta-lactámicos, pues yo creo que siguen siendo hoy por hoy los más prescritos por nosotros. Recordar que son tiempo dependiente, pequeñas dosis, variantes del día, o sea, decir, bueno, pues voy a dejar infusión continua en un filtrado glomerular tal vez preservado o aumentar la concentración en un filtrado glomerular disminuido, pero espaciarlo en el tiempo. La verdad es que hay mucha controversia entre estos esquemas de si disminuir concentraciones, incrementar dosis o aumentar dosis y separar las administraciones. Pero en realidad, pues el evento clínico, la evolución, pues es la que manda. Evitar a toda costa la disminución de la concentración mínima inhibitoria es el objetivo de estas esquemas antibióticos, y en las personas mayores se prefiere la administración endovenosa, evitando así los problemas de absorción en los adultos mayores con sarcopenia. Claro, ya salió un artículo y no recuerdo si lo puse aquí en una de las diapositivas, en donde se ha visto que esto no es del todo cierto, ¿no? De hecho, así se llama el artículo. El menos es más en los antibióticos. Entonces empieza a haber también un movimiento del entendimiento a largo plazo del uso de los antibióticos. La concentración mínima inhibitoria contra el tiempo debe ser del 100%, sobre todo para evitar la aparición de resistencias en el contexto que estamos platicando de los adultos mayores. La que sigue.
Y bueno, pues en la cuestión de los macrólidos, recordar de manera muy importante que a estos les encanta interactuar con medicamentos que incrementan el QT, pueden causar bloqueo cardíaco, sobre todo acitromicina. Entonces, acordarnos de que, bueno, pues algunos antipsicóticos que usamos en delirium, pues también lo hacen, y aparte el macrólido, y aparte pues tiene el manejo de la falla cardíaca con beta bloqueador, y entonces al rato el paciente tiene 30 latidos por minuto y córrele por el marcapasos. Entonces, bueno, pues son de las cosas que justo tenemos que razonar cuando estamos dando el antibiótico, porque muchas veces lo hacemos de manera simplista: antibiótico, cultivo, y entonces pues le toca macrólido, y pues entonces órale, zúmbale. ¿Cuál? Pues la medicina basada en existencias. Pues tenemos 500 piezas de acitromicina por caducar, pues órale, vamos a darle acitromicina, y al rato pues el paciente es el que la paga. Eh, este es, el pool que estamos jugando con los pacientes, el pool de antibióticos y de moléculas. Los parámetros críticos de PK y de PD en la mínima de concentración inhibitoria, pues suele ser de hacia 24 horas, o sea, tiene una vida media muy larga y una excreción lenta. La citromicina, a pesar de las concentraciones séricas, aunque no alcancen esta concentración mínima inhibitoria, las dosis estándar suelen ser adecuadas para concentrarse a nivel intracelular en los objetivos de estos antibióticos, que son las bacterias intracelulares. Entonces, a pesar de que tengamos una subdosificación, las concentraciones pues suelen ser las adecuadas a nivel intracelular. La dosis única, 5 días de antibioticoterapia, suele brindar una buena cobertura. Entonces aquí, por esta peculiaridad de una vida media prolongada por estas alteraciones del PK y PD, favorece que los macrólidos pues, se den en dosis acortadas. Acuérdense que en el mercado, por ejemplo, acitromicina pues tiene esquemas de 3 y 4 días, y claritromicina pues de 5 días, ¿no? Que es lo que estamos ahorita platicando. ¿La que sigue? Y bueno, pues las glicinas, los glicopéptidos, como la tigeciclina. Recordar que uno de los efectos adversos más comunes de estos medicamentos es la trombocitopenia severa. Importante en los primeros 24 a 48 horas hacer una determinación de plaquetas. Es tiempo dependiente. La fórmula ideal es mantener una infusión continua, pues es la tendencia actual en el uso de tigeciclinas. Asocia una mayor mortalidad en neumonías asociadas a ventilador en personas mayores, pero sigue la discusión si es realmente por la tigeciclina o es porque la bacteria que normalmente agreda a un adulto mayor en el contexto de la fragilidad pues es mucho más agresiva. La infusión endovenosa cada 12 horas tiene ventajas de mejor penetración en los tejidos, una vida media más larga y no necesitar ajuste en la función renal. Son de las peculiaridades que nos ayudarían en la tigeciclina. La que sigue. Y su penetrancia a tejidos blandos es importante que también lo recordemos, ¿no? Sobre todo en infecciones de tejidos blandos complicadas. Y las quinolonas, que es la última familia que vamos a revisar específicamente, pues es concentración dependiente, alcanza concentraciones máximas de manera importante, es uno de sus principales parámetros predictivos dentro de la respuesta bacteriológica y de la eficacia clínica. Es un medicamento que sí se tiene que ajustar de manera muy importante a la función renal, no porque haya presentaciones de 1 gramo liberación prolongada o 500 miligramos cada 12 horas, pues nos vayamos con la finta. También hay de 250 miligramos cada 12 horas. Recordar que tienen vida media larga y que hay presentaciones de cada 24 horas. Que tenemos muchas presentaciones, por ejemplo, de levofloxacino de 500 miligramos, 750 miligramos, y moxifloxacino, que es el que tiene más efectos deliriumgénicos.
el ciprofloxacino en las personas mayores tiene un rango terapéutico muy estrecho, por eso les decía de las presentaciones de 250 miligramos, por el deterioro de la función renal que puede favorecer y el aclaramiento del medicamento que también puede incrementar el riesgo de toxicidad. ¿La que sigue? Bueno, ya les hablaba que el moxifloxacino es metabolizado por el citocromo P450. También se puede meter con la conversión de algunos neurofármacos, puede favorecer la no degradación de otros y entonces efectos tóxicos de algunos de los medicamentos. Se mete con la digoxina, incrementa la vida media, el riesgo de toxicidad, con la warfarina, con los AINES, con la teofilina. Entonces, se dan cuenta, pues prácticamente todos los fármacos que usamos comúnmente con las personas mayores pues, se ven involucrados justo por esta interacción con el citocromo P450, sobre todo si tiene ya polifarmacia. Su paso por la barrera hematoencefálica va a favorecer el delirium, la precaución de evitarle en los pacientes institucionalizados o en unidades de cuidados crónicos, en microorganismos pues que se ven afectados por este medicamento, pues siempre ponerlo en la balanza del riesgo-beneficio de todo lo que estamos platicando y vigilar, sobre todo en los pacientes que son activos todavía, que trotan, que nadan, la ruptura tendinosa, que es uno de los eventos relacionados. Yo he visto un par de eventos de ruptura de aquileo en pacientes con tratamientos con quinolonas por infecciones óseas y de la prótesis de cadera. Entonces, como tienen muy buena penetrancia ósea, los ortopedistas les gusta mucho y después viene la ruptura tendinosa. Entonces, no crean que es raro esto, ya se ha reportado, ya se sabe. Entonces, en un paciente que está en rehabilitación, que está haciendo gran esfuerzo muscular y funcional, o en el paciente que no está en ningún tipo de rehabilitación, pero que trota o hace gimnasio, pues hay que tener cuidado al administrarlo, advertirle que debe de bajar la carga o de plano dejar de hacer actividad mientras lo esté tomando. La que sigue. Y bueno, pues este era el artículo que les decía de que pues actualmente más es, digo, menos es más y que la vía oral es, no, sí, y no, sí, este es el de los días. Y que el vía oral es el nuevo IB. Bueno, pues este es un artículo interesante que después podrían revisar. Y lo que hicieron fue contrastar la evolución clínica de esquemas prolongados contra esquemas cortos y vieron que la respuesta entre los dos grupos era igual. Desgraciadamente no fue en adultos mayores, pero pues ya empieza a haber evidencia. Esto porque me pareció pertinente colocárselos, porque primero pues es una línea de investigación que podríamos nosotros continuar, pero además porque siempre tenemos esta idea de ansiedad, de que dar esquemas más prolongados pues nos va a dar más seguridad en la erradicación bacteriana y pues al menos en el desenlace es igual y sí nos puede meter en problemas como la infección por clostridioides, la aparición de otro tipo de complicaciones durante la estancia hospitalaria porque estamos esperando a culminar el esquema antibiótico. Entonces, bueno, pues este es el mensaje que quería yo darles con este artículo. La que sigue. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera. Muy buena presentación. Creo que es necesario, como ya lo comentó, estar observando y conocer los medicamentos que usamos en los adultos mayores. Los antibióticos son arma de batalla, sobre todo aquellos que tienen esta actividad hospitalaria como la que lleva. Esperamos algunas de sus preguntas. Déjenme ver en el chat. Y bien, comentan qué opinión tiene sobre los estudios que dicen que no es necesario realizar ajuste de dosis en lesión renal aguda. Sí, es una muy buena pregunta. Yo específicamente con
quinolonas y aminoglucósidos sí lo hago. Y si va mejorando la función renal, lo voy incrementando esto por la situación de que el adulto mayor no empieza con función renal normal. Volvemos al mismo punto. Ellos ya inician con un hándicap de disminución de la función renal y solo lo que nosotros estamos viendo es una agudización extra a esta alteración de la función renal. Sí pienso que en los jóvenes el ajuste podría diferirse de acuerdo a la evolución, pero en un adulto mayor, les repito, que saliera con 80% de filtrado glomerular, y dejarle 1 gramo, pues se me haría complejo. Y si tiene, por ejemplo, 6 de creatinina, dejarle 500 miligramos de amicacina, que sería el otro extremo, yo no se la dejaría. O sea, creo que yo podría, específicamente en el caso de este antibiótico, un rifle este, RI, volverlo con una dosis constante de 500 miligramos de amicacina. Ya nos ha pasado en piso que leemos este tipo de evidencia y pues uno de joven no es cauto, uno de joven, de residente, pues dices, vas por todas, le dejamos 500 miligramos, no me acuerdo si eran 500, sí eran 500 miligramos al paciente y pues iba mejorando, iba como en 2 de creatinina con 6 que había llegado y subió a 8 y ya no bajó. Claro. Entonces, sí, siempre ser cautos. Hay seguramente fármacos y contextos que sí no se tuvieran que ajustar, pero estos medicamentos que ya sabemos que son nefrotóxicos, tratarlos como Ujú. tal, con ese respeto. Yo así lo consideraría. Efectivamente, de hecho, hasta recomendable en algunos adultos mayores frágiles o con una masa muscular disminuida, hasta el uso de cada 48 horas esos 500 o Así es. reducir la dosis a Sí, claro. 250. 200, sí. Y efectivamente, yo creo que esto sucede mucho, sobre todo aquellos que pasamos de medicina interna a geriatría, hasta que no lo aprendimos viendo eso que acabas de comentar, de que se sube la creatinina o agravamos la función renal. Muy Sí, buen claro. comentario. Tenemos varias preguntas. Doctor Jesús, Sí, habla Fabiola, dice, en caso de lesión renal aguda, siguiendo el mismo tópico, ¿es recomendable ajustar la dosis o sugiere continuar con la dosis según la función renal basal previa? no, Sé que yo usted. vuelvo al mismo punto. Yo ajustaría la dosis específicamente en los nefrotóxicos, específicamente en amicacina, o sea, en aminoglucósidos y quinolonas, yo lo ajustaría a la función renal de ese momento. Como tenemos la posibilidad de los aminoglucósidos o de las glicinas, bueno, pues podríamos diferirlo porque su rango terapéutico es mayor y su nefrotoxicidad menor. Entonces ahí también tenemos que entender el contexto del proceso infeccioso del paciente. Si fuera una sepsis grave, pues tienes que llegar a la dosis mayor posible para tratar de controlar el cuadro. Pero si es un paciente que te está aguantando en la cuestión neurocognitiva, que funcionalmente va bien, no creo que haya prisa en dejarle una dosis mayor esperando a ver si lesiona o no el riñón. Es correcto. Aquí voy a juntar dos preguntas porque hablan Sí. sobre carbapenémicos. Dice, ¿cuál es su opinión acerca del uso de meropenem a dosis plenas en pacientes con creatinina menor a 1 con fragilidad y sarcopenia? Seguramente la creatinina No, baja por la no, misma sarcopenia, ¿verdad? Y sí, segundo, claro. ¿qué opinión tiene respecto al uso de ertapenem e hipoalbuminemia? Pues yo ajusto en ambas. Yo nunca inicio a dosis plenas, por lo que les comentaba de la función renal y sobre todo en pacientes con fragilidad. Y Yo, sarcopenia. por la hipoalbuminemia, pues acuérdense que pues esto es la fracción libre es la que va a actuar. Entonces, pues vas a alcanzar la dosis terapéutica con el 50% de lo recomendado, igual que en la función renal en un adulto mayor que parece preservado, al menos tienes un 30% menos de función renal en el mejor de los contextos, ¿no? Es un adulto mayor de 80 años robusto, activo, pues al menos tienes un 30% menos de función renal. Entonces empezar con 500 ¿Cuándo? miligramos, la verdad es que no se me hace descabellado e irte a 1 gramo,
volvemos a lo mismo, te empiezas a acercar al efecto tóxico de las cefalosporinas y de los carbapenémicos en los pacientes mayores. Y yo creo que no hay Sí, necesidad de jugar ese doble filo. Creo que jugar seguro siempre es mejor. totalmente de acuerdo. Y sí, recordar la farmacocinética y farmacodinámica y los cambios asociados al envejecimiento. Masa muscular, disminuye el agua corporal total, mayor grado de intoxicación, de toxicidad, etcétera. Muy bien, muchas Exactamente. gracias, doctor. Aquí hay una pregunta que nos dice, ¿cuál es su opinión acerca de en pacientes con una infección de la prótesis articular? Si se Hijo, recomienda dar seguimiento a pacientes con la PCR y el volumen de sedimentación globular para que el esquema de antibiótico no sea tan extenso. la realidad es que eso yo les voy a decir que tenemos una experiencia muy, muy grande. Lo que pasa es que no lo hemos reportado aún. Mi experiencia personal con pacientes con fragilidad y prótesis de cadera infectada son dos. Primero, estos pacientes terminan en retiro de las prótesis porque no tienen la Ujú, capacidad ujú, de revertir el proceso infeccioso. En el mejor de los contextos quedan con tratamiento con sulfas toda su vida y el seguimiento con proteína C reactiva y procalcitonina a largo plazo va a ser efectiva si el paciente mantiene la robustez. Pero si ustedes ven cómo va bajando la eficiencia de sensibilidad y especificidad de estos dos elementos conforme la fragilidad se vuelve extrema, la verdad es que deja de ser útil si el paciente se te fragilizó. Entonces, por eso les decía yo de la neutrofía proporcional y la evolución clínica. O sea, si está supurando, jóvenes, no importa que la procalcitonina esté en cero. O sea, está infectado, ¿no? O claro. tiene un rechazo crónico, que también hemos tenido esas situaciones. Y desgraciadamente esta dependencia a estos marcadores ha hecho que neguemos lo evidente, o sea, que llegue el infectólogo y te dice, no, pues es que tu PROCA y tu PCR están bajitas. Oye, pero tiene una colección por tomografía de 500 mililitros, ha de ser aséptica. Y tú te Ujú. quedas así, el paciente en delirium, con su bola de pus en la panza, o sea, creo que el sentido común se ve nublado por este tipo de situaciones. Sí, y conocer el arte de la geriatría de estas Sí, manifestaciones atípicas de enfermedad, atípicas. ¿no? Sí, sí, Exactamente, no leemos, creo que somos de los médicos que nos basamos mucho en la clínica. Tenemos que totalmente. ser muy cautos en interpretar bien los estudios de laboratorio versus la clínica del paciente. Y la clínica a veces es no manifestar nada, es decir, la Exacto. hipoactividad, la Sí, somnolencia, la etcétera. Muy bien, alergia, ¿no? exacto. Una pregunta más, está buena y aquí me llama la atención, fíjate, bueno, te hago el comentario al final. En su Sí, experiencia, ¿qué antimicrobiano se asocia más a la presencia de clostridioides en la persona eso. mayor y en caso de presentarlos, clostridioides, qué vía utiliza mejor para el uso de la vancomicina, oral Ah, o IV? esa es muy buena pregunta. En el general usamos vía oral, IV, no hemos tenido buenas experiencias, hemos tenido procesos infecciosos concomitantes donde nos habían dado vancomicina IV y la penetrancia a la luz intestinal no ha sido buena. No sé si tiene que Mm, ver con la formulación que tenemos, pero también en Estados Unidos usan vía oral. Lo que pasa es que ellos sí tienen presentación específica vía oral y nosotros hacemos la chamanería de, pues échalo en juguito y órale, ¿no? mm, Eh, ¿Cuál es la más frecuente? Lo más frecuente que nosotros tenemos en nuestros preliminares de epidemiológicos es la combinación de dos esquemas antibióticos. Esto ocurre en infecciones de vías urinarias de repetición y tiene más que ver con un antibiótico, con el espectro del antibiótico, o sea, pegarle a gram negativos con al menos dos esquemas consecutivos incrementa en nuestra casuística 3 veces más el riesgo de hacer clostridioides. mm, Entonces, normalmente cefalosporina, aminoglucósido, cefalosporina, eh, fosfomicina,
fosfomicina, amicacina, o sea, ese tipo de combinaciones que barren gram negativos que son la flora intestinal normal. Y el uso prolongado, ¿no? También el Ah, tiempo sí, y claro, el más de cambio 20 de... días de antibióticos los que salen de terapia, Sí. claro. Y no necesariamente, ahorita estamos hablando de un ambiente hospitalario, pero también en el ambiente ambulatorio, estos pacientes que decimos toreados de que ya le dejan una cefalosporina, una quinolona, y eso le provoca diarrea y le provocan otro, pues termina barriendo toda la flora con múltiples, ¿no? Y Tiempo sabe que prolongado. muy frecuente, las faringitis que son por reflujo, Claro. las faringitis químicas que llevan, que han pasado por todos los antibióticos posibles porque el paciente sigue teniendo ardor faríngeo, ¿no? O sea, odinofagia, este, signo de Cherry y expectoración, que son pituitas, ¿no? Pero se nos Sí. olvida que existe el reflujo severo y entonces estamos tratando reflujos con antibióticos. Entonces, Ujú. de eso sí he visto muchos, que los pacientes llevan 6 meses con antibióticos de manera intermitente, todas las familias de antibióticos. Es Entonces, totalmente, sí, híjole. sí, Y total. a veces todo inicia por un cuadro de una faringitis viral, ¿no? Y de Sí, ahí se sí, claro, extiende, ¿no? Todo. claro. Bien, bien, aquí comentan también de que no olviden el usar, es un comentario, pre y probióticos. Y nos hace una pregunta sobre qué opinión hay sobre el carbapenémico y el riesgo de convulsiones en el adulto mayor. Yo no he visto ninguna, pero no sé tú, No, Chucho, tú tienes más esa experiencia. sí, es que hay un par de estudios que tenemos que interpretar bien, vienen en la misma línea. El uso de tramadol, por ejemplo, y el incremento de eventos de crisis convulsivas, en donde el artículo está mal redactado y dice que disminuye el umbral de crisis convulsivas, cuando el estudio no ni siquiera hizo estudio neurofisiológico. Y en los carbapenémicos lo que se concluyó, recuerdo en ese estudio, hay un post-hoc de ese estudio, y habla más bien de la severidad del cuadro, más que el uso específicamente del carbapenémico, recordando que los adultos mayores pues hacen crisis convulsivas de manera muy frecuente, esporádica, relacionado a problemas metabólicos e infecciosos. Entonces, por eso Claro. la confluencia de un carbapenémico, que es un antibiótico de muy amplio espectro con crisis en el contexto de sepsis, pues ahí en un estudio de asociación, pues sí va a salir muy alto, que eso era lo que hacían estos autores, la clarificación con el post hoc, que pues no había elementos como para echarle la culpa al carbapenémico. Exacto, muy bien. Una última pregunta, Sí, voy a reestructurarla por como lo escriben. En pacientes sin evidencia clara de infección de vía urinaria, sí. ¿qué signos y síntomas te orientan a que justifiques el inicio de antibiótico-terapia? Fíjate, aquí ya pone el apellido con carbapenémico, pero por una coli blend o penicilino resistente, pero me imagino que es en el contexto de un paciente más Mm, bien asintomático, una mm, infección de vía urinaria asintomática y que des o que den el mm, imipenem por solamente un cultivo. Creo que la respuesta no. vamos a coincidir en la Sí, previa. sí. Aquí, ojo, ojo, ojo. Pero no se calienten planchas, diría mi abuelita. Eh, lo primero es, el paciente está realmente muy frágil, muy probablemente esté colonizado y ese paciente pues ya desarrolló un Escherichia coli que lo está colonizando. Y yo ahí sigo el principio de el vecino que no me friega me protege. O sea, es mejor Ujú, tener un golpeador que no te está dando problemas, pero evita la proliferación de bacterias que nos va a dar problemas, que tratarla de barrer. ¿Qué ujú. síntomas tiene un paciente en este extremo de la fragilidad con una infección que realmente le está dando problemas? Descontrol metabólico constante a pesar de los ajustes, descontrol de la tensión arterial constante a pesar de los ajustes o delirium. Si es cualquiera de estos se presentó de manera subaguda,
sí podrían considerar o atribuírselo a esa bacteria. Si no se da en ese contexto, dejen al bicho y al paciente en paz. Ya hicieron las paces, están en Ujú. equilibrio, ahí déjenlos, vigílenlos. Pero sí, acuérdense que como en la boca y en el intestino, las bacterias sí logran equilibrios biológicos con nosotros. Y el barrerlas favorece la entrada de otras que son más mandadas. Entonces, si el paciente está en equilibrio, si el paciente no tiene delirium, no tiene descontrol metabólico, no tiene descontrol de la tensión arterial, dejen a ese bicho en paz. Si es un Escherichia si está viviendo ahí, no necesita que le den carbapenémico. Y yo diría que más bien, Ujú. normalmente, si es pues posiblemente tengas otros esquemas. Claro, en el contexto que Ah, sí, acabas de claro. decir, que tiene infección, en el Sí, caso de que hubiera cuadro clínico, un antibiótico diferente a algo de esto, sí, claro. y ahí Hay, entra otro, pero lo fosfomicina primero es sigue lo que siendo acabas de comentar. claro, fosfomicina sigue siendo una excelente opción, contra Blés, bueno, Ujú, en la comunidad, aminoglucósidos bien ministrados, como estamos platicando. También tiene ujú, una gran actividad contra Blés, y ujú, pues no tienes que usar una bala de plata como el carbapenémico, ¿no? claro. Voy Perderla. a aprovechar un mensaje que, bueno, no mensaje, sino que estamos viviendo en el Seguro Social, seguramente, y esto es, hay varias cuestiones. Una, la prescripción de quinolonas. Tenemos hasta un 60 en algunas regiones del país, sobre todo en zonas urbanas, hasta un 60% de resistencia bacteriana a quinolonas. Y se cree, no solamente, o sea, dirías, lo medimos en el IMSS, pero de donde se empezó a investigar más allá, los las farmacias asociadas, los consultorios asociados a farmacias, es una de las principales fuentes de prescripción de quinolonas, y no quinolonas bajitas, no ácido nalidíxico, levofloxacino, Ya, a dosis de 750 miligramos por 10 o 15 días, y sí, tuve unos claro. horrores en la prescripción. Pero bueno, les comento todo esto porque esta resistencia antimicrobiana a quinolonas pues, está en todo el país. Lo vemos en el IMSS, pero seguramente lo estarán viviendo en otras instituciones. Sí, nosotros lo vemos porque así es como llegan los pacientes con esquemas. Aparte le dan quinolona y le vuelven a dar quinolona, ¿no? O sea, salió de un proceso infeccioso, le dan norfloxacino y el siguiente esquema es levofloxacino y el siguiente esquema es moxifloxacino. O sea, dices, bueno, ¿y que no han entendido que ya se la sabe la bacteria o qué demonios? Pero Claro. sí, y terrible, porque aparte perdemos generamos resistencias, perdemos oportunidades terapéuticas de otro tipo y bueno, pues el paciente es el que la paga. Exactamente. Muy bien. Y última pregunta que acaba de ingresar, ya pensaba cerrar, pero No te creo que el preocupes. tema es adecuado. ¿Qué opinas sobre el uso de Urovaxón para las infecciones de vía urinaria recurrente? Madre mía, mi corazón. Creo que es mejor mejorar al paciente en el estado funcional y nutricional que otra cosa. Yo De acuerdo. trato a mis pacientes con las medidas generales de manejo conductual de la continencia, la mejora nutricional, la mejora funcional y creo y la hidratación adecuada y creo que eso funciona más que utilizar otra cosa. ¿Ya? Sí, Si los deja tranquilos, pero no pienso que sea algo que evite de manera muy importante los procesos infecciosos de repetición. Fíjense que un proceso infeccioso de repetición es el reflejo de un estado inmunológico disminuido. muy bien. Adecuados los comentarios. Doctor Jesús Rivera, muchas gracias por su presentación. Estuvimos conectados alrededor de 218 personas en la mayor parte de la presentación, o sea que esta información se fue a esa cantidad de personas. Quien no alcanzó a ver la presentación completa, recuerden que la subimos al canal de YouTube de la Academia Mexicana de Geriatría. Y también pueden escuchar el podcast que si no quieren verlo, la pueden escuchar también rumbo a su trabajo, cualquiera de estas presentaciones que estamos teniendo en Geriatrims y la Academia Mexicana de Geriatría. Doctor Jesús, nos vemos en el Geriatrims en 10 o 12 días con su Claro que presentación sí, con mucho gusto. en diabetes. Les agradezco a todos.
y nos vemos pronto. Ojalá nos saludemos en el Congreso y si no, nos vemos en la siguiente jueves a las 7 de la noche. Que pasen buenas Muchas noches. gracias a todos. Hasta luego.